Vacunas y variantes. ¿Cuál es el futuro posible escenario de la pandemia con respecto a la vacunación y las variantes? ¿Qué podría pasar? En este video vamos a dar una noción de la situación que podría estar pasando en los futuros meses con respecto a la pandemia COVID-19. Acompáñenme. Bueno, hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy hablaremos sobre la situación que está sucediendo en estos momentos y que podría causar un nuevo escenario con respecto a la pandemia. Hablamos sobre la presencia de vacunas y variantes. No olviden suscribirse al canal y, lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones en vivo que venimos realizando. Bueno, una situación que hoy en día enfrenta la pandemia es la presencia simultánea de vacunas y, sobre todo, variantes. Lamentablemente, la información que se ha dado sobre las vacunas no está llegando de manera clara a las personas. Las personas no están comprendiendo que el hecho de estar vacunados no significa que las personas no se puedan infectar. Las vacunas han sido desarrolladas con el objetivo de evitar la enfermedad severa o los cuadros críticos de COVID-19. Sin embargo, las personas asumen, y los gobiernos muchas veces, que el hecho de que la población esté vacunada significa ya poder bajar la guardia y muchas veces ya no usar las medidas de seguridad o protección personal. Hablamos como el uso de mascarilla, el uso de protector facial y sobre todo el distanciamiento social. Es muy importante entender que las vacunas hoy en día no están buscando un efecto de inmunidad de rebaño. Las vacunas, claramente, al ser establecidas por la OMS como elementos que buscan disminuir la severidad o evitar la muerte en los pacientes con COVID-19, no se está indicando que evitarían la infección por COVID-19. Y si una persona vacunada se infecta por COVID-19, esto va a causar una situación que lamentablemente se va a presentar: la presencia de variantes resistentes a las vacunas. Este es un tema muy importante. Vamos a hablar de variantes resistentes a las vacunas. ¿Por qué? Si una persona se vacuna y esa persona se infecta, viendo la capacidad que tiene el SARS-CoV-2 de adaptación, lo que va a suceder es que este virus va a mutar, va a aprender los anticuerpos que ha desarrollado la vacuna y va a cambiar su estructura genética. Por lo tanto, su estructura genética, al cambiar, va a cambiar la estructura morfológica de los posibles antígenos que las vacunas bloquean o neutralizan. Y esto va a significar que el virus no va a ser neutralizado. Va a ser más agresivo, va a escapar a las vacunas y, lamentablemente, una persona vacunada va a tener un cuadro severo por una mutación del virus. Estos temas son muy importantes a tomar en cuenta. El concepto básico de las vacunas contra COVID-19, no hablamos de la vacuna contra la polio, ni contra el tétanos, ni mucho menos contra la influenza. Las vacunas contra COVID-19 son vacunas que están orientadas a evitar el cuadro severo. Son vacunas que la OMS ha indicado de que deben tener por lo menos un 50% a más de eficacia para evitar cuadros severos en COVID-19. Lo que significa que una persona vacunada se puede infectar. Es más, una persona vacunada, si no se cuida, se va a infectar. Pero el problema no está en que esa persona desarrolle un cuadro severo. Probablemente esa persona inicial no desarrolle un cuadro severo, pero haga que el virus mute y cambie. Una persona vacunada infectada va a significar la posibilidad de que el virus aprenda sobre los mecanismos de defensa que ha originado la vacuna y pueda evitarlos. Teniendo en cuenta que el virus tiene la capacidad de mutar, teniendo en cuenta que el virus tiene ese cambio, teniendo en cuenta que el virus ha pasado prácticamente de una zoonosis,
de adaptarse de una especie viva animal a lo que es infectar al ser humano y pasar de humano a humano. Esa es la característica que tiene hoy en día SARS-CoV-2 y que nosotros tenemos que tomar en cuenta. La presencia de personas vacunadas que no entiendan, sobre todo por los gobiernos, de que la vacuna no está haciendo una protección colectiva, sino está buscando evitar un cuadro severo y que las personas vacunadas se pueden infectar y que la infección aprenda el virus sobre las vacunas, va a generar nuevas variantes. Hoy en día estamos viendo nosotros cómo una variante está siendo la preocupación a nivel mundial y hablamos de la variante Delta, la B1617.2, la variante de la India, el virus doble mutante. Una variante que hoy en día a un país como lo que es la parte de la India causó bastantes problemas y llevó a una situación difícil que ha llevado al país a tener registros de más de 400.000 personas infectadas por día. Y es muy importante tomar en cuenta estos datos, porque si nosotros no conocemos esta información, lamentablemente hoy día muchos países están viviendo la misma situación. Y eso es un tema que debemos nosotros comprender. La variante Delta hoy en día es una variante de preocupación, pero sobre todo es una variante predominante en muchos países. Esta situación se está presentando y tenemos que tener conocimiento sobre ello. Hoy en día, la presencia de la variante Delta puede ser una situación principal que conlleve a un problema mucho mayor. Y hablamos sobre todo de la presencia de variantes resistentes a vacunas. Tomemos en cuenta esta situación. Si usted está vacunado, mantenga el aislamiento y las medidas de protección. No solo por usted, hágalo también por sus vecinos, por su familia, por las personas que viven en su comunidad. Dado que si usted, una persona vacunada, se infecta, estaría generando nuevos virus, nuevas variantes. Y esta situación va a empeorar la pandemia que ya estamos viviendo. Tomemos en cuenta la información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reflexión de la situación que va a estar viniendo en los próximos meses. Y hablamos sobre la situación concomitante de tener variantes con vacunas, conociendo que las vacunas contra COVID-19 no son vacunas para evitar la infección, son vacunas para evitar la enfermedad severa sintomática grave. Es muy importante entonces que una persona vacunada se puede infectar. Y si esta situación sucede, lo que significa que ese virus va a aprender sobre la vacuna y vamos a tener variantes resistentes a las vacunas. Si nosotros no cuidamos esta información, lamentablemente las personas se siguen saliendo, bajando la guardia cuando ya están vacunadas o piensan que no se van a infectar, estarían generando nuevas variantes. Hemos aprendido la capacidad de adaptación del SARS-CoV-2 y es una situación que tenemos que tomar en cuenta. La presencia de personas vacunadas con las variantes que están en curso va a generar nuevas variantes. Tomemos en cuenta la información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a suscribirse al canal y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los videos, publicaciones y transmisiones en vivo que venimos realizando de manera diaria. Asimismo, acompáñenos en las diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en lo que es la cuenta de Twitter y lo que es Instagram, en la cuenta @dr_Luis Pacora, en la página web www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, disponible en Amazon y en iBooks, versión impresa, versión digital, y que este libro va a ayudar a entender sobre una de las enfermedades causante de más de 10 millones de muertes al año. Importante tomar en cuenta sobre el cáncer. El segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro que va a ayudar a entender los términos sobre esta pandemia, y a través de sus 8 capítulos usted va a entender qué es el SARS-CoV-2 y lo más importante, cómo poder evitar o hacer que nosotros tengamos un cuadro no tan grave. Es muy importante tomar en cuenta la información del libro. Las videoconsultas están habilitadas en la parte inferior. Usted puede encontrar el número que sale en pantalla, el +51 996 831 867, y de esta manera agendar una cita para poder evaluar su caso.
Asimismo, las membresías también están disponibles tanto en YouTube como en Facebook. Si usted quiere ser miembro de la comunidad, en la parte inferior tendrá el botón unirse y de esta manera puede tener beneficios como descuento en videoconsultas, acceso exclusivo a videos y lo más importante, una comunidad cerrada. Soy el Dr. Luis Pacora Camargo, no olvide suscribirse y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.